Las autoridades están trabajando fuertemente para intentar identificar al menos a un joven que ha sido captado en videos de seguridad incendiando uno de los dos vehículos de la expareja del artista puertorriqueño del género urbano Cosculluela, que fueron quemados durante la madrugada del viernes en la urbanización Los Lagos II del complejo exclusivo de Palmas del Mar en Humacao. Los hechos fueron reportados a través del sistema de emergencia 911 por la influencer y comerciante Jennifer Fungensi Jaques, tras despertarse para encontrar sus vehículos envueltos en llama, los cuales resultaron en pérdida total. Estos fueron descritos como una guagua Land Rover y Range Rover color negro y del año 2020 y un Lexus color blanco del 2017. El sargento Félix Luyando, director de la División de Explosivos de Humacao, dice que están recopilando informaciones, extrayendo videos para dar con la persona que aparecen incendiando la guagua Range Rover. También buscando las cámaras de seguridad con el personal para poder dar con el sospechoso, que es un joven, sostuvo, y agregó que el video en el que se capta a uno de los involucrados es de la residencia de la perjudicada. En la escena no se ha recopilado algún envase con rastro de acelerante o trazos de tela que pudieran ser enviados para su análisis al Instituto de Ciencias Forenses. Al preguntarles si los sospechosos entraron por la caseta principal o por alguna zona exterior, sostuvo que todavía no lo han establecido ya que no han culminado de ocupar las imágenes grabadas. Sus agentes también reciben apoyo de un inspector de incendios del negociado del Cuerpo de Bomberos. En el caso de la guagua, explicó Luyando que como está hecha de metal y fibra de vidrio, que es altamente volátil, hizo que se consumiera más rápido. Los daños de la guagua fueron estimados en $110,000 y los del Lexus en $75,000 para un total de $185,000, agregó el sargento. No se reportaron daños en estructuras ni hubo personas afectadas. Al preguntarle si la residente había recibido alguna amenaza con incendiarle sus vehículos o de otra índole, sostuvo que en esta etapa no ha obtenido esa información. Entre tanto, la División de Casos Domésticos también investiga el asunto debido a que la mujer se ha querellado por intimidación por el caso de género. Al presente no se ha establecido conexión directa entre ambos eventos. Pero ¿por qué entonces se ha hecho enlace de que está involucrado Cosculluela en esto? Pues te explicamos con detalle. Pero antes de proseguir, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal haciendo clic debajo donde dice suscribirse en rojo y así podrás disfrutar de videos interesantísimos como este. Hazlo ahora. La razón por la que involucran a Cosculluela en todo esto, según los récords periodísticos, fue el 24 de marzo pasado que Cosculluela radicó la demanda de divorcio y solicitó la custodia total de sus hijos con Fungensi Jaques en el tribunal de la primera instancia de Caguas. La abogada expuso que no podía dar detalles de lo que ha acontecido en estos casos ni en qué etapa de los procedimientos se encuentran, pero destacó que en momentos trascendentales siempre se ha suscitado incidentes y custodia en un caso que sigue vivo y que es confidencial, pero en realidad es que en lo que se llama las controversias, todo ha sido quizás como una especie escalada, son distintos capítulos, expuso. El artista urbano, José Fernando Cosculluela Suárez, salió libre bajo fianza en la madrugada de este sábado, luego de que sus abogados decidieran allanarse ante la presentación en su contra de 13 cargos de falla de la Ley 54. Dijo que ayer viernes le sorprendió que amanecieran con el incidente de los autos quemados en la vivienda que ocupa su expareja en el complejo de Palmas del Mar en Humacao. El incidente de vehículos que a todos nos sorprendió, mi cliente está embarazado que se resuelva, manifestó, al dejar claro que esta situación no está relacionada a la erradicación de cargos contra Cosculluela, o sea, que el proceso que está pasando Cosculluela desmiente que tenga que ver con el caso de los autos actualmente. La exfuncionaria no dio detalles sobre cuáles restricciones se le impusieron bajo la fianza ni cómo prestó la misma. No obstante, afirmó que el intérprete de música urbana se encuentra triste por atravesar todo este proceso de acusación en su contra, en el momento en que se encuentra en medio de un proceso de divorcio y de disputa de custodia de sus descendientes con la presunta víctima de caso de género, su expareja Jennifer Fungensi Jaques. La también alcaldesa de Aguadilla comentó que su recomendación a Cosculluela es que no ofrezca entrevistas a los medios de comunicación sobre estas acusaciones.
Eventualmente va a poder hablar y va a dar algunos detalles antes, durante y después del proceso de divorcio, manifestó. Irizarry dijo que el exponente de música urbana va a poder cumplir con todos sus compromisos artísticos, o sea que este caso no va a afectarle en su vida de cantante. Mientras tanto, ¿tú qué opinas de este lamentable caso? Déjanos tus comentarios y al final te dejamos un video que nos muestra el gran engaño de Cosculluela a su productor Helio el Mafia Boy mediante audios que se filtraron. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video.